¿Sabías que la Biblia, a pesar de toda su sabiduría, también contiene algunas de las historias más impactantes e inquietantes de la historia de la humanidad? Imagine una narrativa tan brutal que podría fácilmente adaptarse a una película de suspenso psicológico, pero con un toque bíblico. Esto es exactamente lo que encontramos en los capítulos 19 al 21 del Libro de los Jueces. Una historia llena de violencia, traición y decisiones impensables que, contrariamente a lo que muchos piensan, no es solo un relato aislado, sino una profunda reflexión sobre la sociedad de la época. Ahora les pregunto, ¿alguna vez se han detenido a pensar en cómo una historia como esta, llena de sufrimiento e injusticia, podría ser relevante para nosotros hoy? No es algo que escucharías en un cuento de hadas, ¿verdad? Esta narración, que involucra a un levita y su concubina, comienza con un viaje simple, que rápidamente se convierte en una pesadilla que desafía nuestra comprensión de la moralidad y la justicia. Aunque el capítulo 19 es ampliamente conocido, pocos tienen el coraje de profundizar en el resto de la historia menos. Y les puedo asegurar que lo que viene a continuación es aún más inquietante. Pero entonces, ¿por qué la Biblia incluye algo tan impactante? ¿Qué podemos aprender de tal brutalidad? Descubrir aquí, a pesar de todo el contenido intenso y desgarrador, hay lecciones profundas que vale la pena explorar. Quédate conmigo mientras desentrañamos esta trama bíblica que sin duda agitará tus emociones y tu cosmovisión. El Libro de Jueces, que se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, ofrece una mirada detallada y cruda a la historia del pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Describe un periodo turbulento en el que los israelitas vivían sin un liderazgo central y cada tribu hacía lo que les parecía correcto. La narrativa, marcada por desafíos y conflictos, revela no solo momentos de gran fe, sino también de gran decadencia moral y espiritual. La obra saca a la luz episodios de violencia, traición y angustia, que muchas veces pueden resultar difíciles de comprender y aceptar. La Biblia es conocido por sus poderosas historias, pero algunas de ellas son profundamente inquietantes, especialmente en el contexto de Jueces. A lo largo del libro hay relatos de atrocidades, como guerras sangrientas, injusticias y episodios de crueldad, que muestran a un pueblo luchando con sus propios fallos morales mientras intenta reconectarse con Dios. Estas historias no son fáciles de digerir y los hechos descritos pueden provocar malestar emocional y psicológico. Es importante ser consciente de que el Libro de Jueces aborda temas que pueden ser emocionalmente intensos, con escenas que pueden considerarse inapropiadas, especialmente para audiencias más jóvenes o sensibles. Cuando nos topamos con estos informes, debemos recordar que la intención no es glorificar la violencia o el sufrimiento, sino más bien presentar una cruda y compleja realidad de la lucha por la redención y la fe en medio del caos. Capítulo 19 del Libro de Jueces se nos presenta una historia que es, sin duda, una de las más inquietantes de la Biblia. La historia comienza con un elevado de la tribu de Efraín, Hombre Q. Como muchos de su tiempo, siguió los preceptos religiosos y cumplió con sus responsabilidades sacerdotales. Adquirió una concubina de Belén, en la región de Judá, una mujer que pasaría a formar parte de su vida, pero no de su esposa. Aunque el término concubina era común en las sociedades antiguas, reflejaba una posición secundaria respecto de la esposa principal, aunque la relación podía ser importante en la vida del hombre. Si encuentra interesante la reflexión sobre el ciclo de malas decisiones en Israel y desea continuar explorando estas poderosas lecciones, no olvides suscribirte al canal. De esta manera, no te perderás los próximos videos y estarás al día de todo sobre los relatos bíblicos y las lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Emprendamos juntos este viaje de aprendizaje y crecimiento. Con el tiempo, esta mujer le resulta infiel al levita. Ella decide salir de la casa de su marido y regresa a su casa, padre, en Belén, lejos de su nueva residencia. La infidelidad, aunque no detallada en todos los aspectos, marca el inicio de una secuencia de acontecimientos trágicos. La separación entre el levita y su concubina no es sencilla, ya que, en este contexto, la fidelidad conyugal y el honor
eran valores profundamente arraigados en las relaciones familiares y sociales. El levita, al cabo de un tiempo, decide ir a Belén para traer de vuelta a la concubina. Su gesto, aparentemente de reconciliación, marca el inicio de un camino que le llevará a una serie de decisiones que culminarán en una tragedia. El episodio que sigue será uno de los momentos más oscuros de la narrativa de Jueces, reflejando el caos moral y la degradación de la época. La historia de Levita y su concubina es un reflejo de una época en la que la ley y la moral estaban en constante confrontación y las consecuencias de la infidelidad se sentirían de manera devastadora. Después de la decisión de recuperar a tu concubina, el elevado emprende un viaje hacia Belén, donde la mujer había regresado a la casa de su padre tras su infidelidad. El tiempo que pasó lejos de su marido no fue breve. Permaneció en casa de su padre durante varios meses, sintiendo la pérdida y tal vez la necesidad de restablecer el vínculo. El levita se compromete a traerla de regreso. Su viaje a Belén está motivado por el deseo de reconciliarse, aunque este acto de buscar a su concubina tiene repercusiones mucho más profundas. Al llegar a la ciudad, el levita es recibido por el padre de la concubina, lo que demuestra un comportamiento sorprendente para los estándares de la época. En un gesto de hospitalidad, el padre de la mujer recibe al levita con gran cordialidad, ofreciéndole alimento y refugio. La cálida bienvenida se refleja en la hospitalidad tradicional de la cultura de aquella época, que no solo garantizaba la seguridad de los viajeros, sino también una relación de respeto y honor entre anfitriones e invitados. La hospitalidad, sin embargo, no es una simple bienvenida. El padre de la concubina insiste en que el levita prolongue su estancia, ofreciéndole otra noche de descanso y comida. Esta invitación se repite en varias ocasiones, convirtiéndose en un obstáculo involuntario para el viaje de regreso del levita y su concubina. La insistencia del padre de la concubina prolongar la estancia del levita refleja un estándar de hospitalidad que a primera vista parece amable, pero termina retrasando el viaje y creando una situación en la que las intenciones y tensiones comienzan a intensificarse. El levita, aunque agradecido por la hospitalidad, se ve atrapado en una serie de compromisos y cortesías que hacen que su regreso sea más complejo de lo que había imaginado. Y así, sin saberlo, comienza a acercarse al punto de no retorno, después de varios intentos de posponer su partida. El levita finalmente decide continuar su viaje hacia el norte, con destino a tu hogar. El viaje los lleva a una elección crucial a medida que se acercan Jebús, ciudad extranjera. El levita rechaza la idea de detenerse allí, probablemente sospechando de su seguridad, ya que Jebús estaba habitada por cananeos, gente de otra cultura y religión. En cambio, elige dirigirse a Tú lo harías, ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín, esperando encontrar un ambiente más familiar y seguro. Sin embargo, la realidad que encuentra el levita en Gaba es desgarradora. Al llegar a la ciudad, él y su concubina se topan con una falta total de hospitalidad. Ninguno de sus habitantes ofrece refugio, ni siquiera una palabra de bienvenida, algo que, en la antigüedad, se consideraba una grave transgresión de las normas sociales y culturales. La hospitalidad era un valor fundamental, y el hecho de que ningún benjamita ofreciera un lugar para descansar revela la decadencia moral de la ciudad en aquella época. Cuando todo parecía perdido, uno anciano, que también era de fuera de la ciudad, aparece y ofrece una solución a la angustiosa situación. Los acoge en su casa y les ofrece refugio y consuelo. El gesto del anciano es un rayo de bondad en medio del ambiente hostil de Gabá. Les da la bienvenida, preparando un lugar para descansar y reponer fuerzas, cumpliendo con lo que se esperaba de un buen anfitrión, a pesar del escenario de rechazo que hasta entonces habían enfrentado el levita y su concubina. Sin embargo, lo que no sabían era que esa bondad inicial estaba a punto de convertirse en una pesadilla, ya que lo que sucedería en Gibeá alteraría sus vidas para siempre. La tragedia en Gibeá comienza a desarrollarse cuando, durante la noche, la casa del anciano es rodeada por un grupo de hombres malvados de la ciudad. Estos hombres, conocidos por su violencia y depravación, exigen que el elevado ser entregado a ellos
con la intención de abuso sexual de él. El escenario que se establece es de extrema tensión, con amenaza de un brutal ataque contra el visitante y su concubina. El anciano, desesperado por evitar lo que sería un crimen horrendo, intenta apaciguar a la multitud de una manera impensable, en un gesto que, aunque motivado por la necesidad de proteger al levita, revela una moral profundamente distorsionada. Ofrece tu hija virgen y la concubina del levita como alternativas para satisfacer los deseos de los hombres. Propone que en lugar de atacar al levita, se lleven a estas mujeres con la esperanza de salvar al hombre de la violencia. El levita, aunque reacio y consciente de la gravedad de la elección, acaba tomando una decisión aún más horrible. Acepta la oferta del anciano y entrega la concubina a los hombres en un intento por preservar su propia vida. La situación empeora rápidamente cuando hombres de Gibeá rechazar a la hija del anfitrión y, en un acto de indescriptible crueldad, abusar de la concubina toda la noche. Al amanecer, el cuerpo de la mujer es encontrado frente a la puerta de la casa, sin vida. El dolor y el horror del abuso al que fue sometida deja una huella imborrable, no solo en la historia, sino también en la narrativa del pueblo de Israel, que estaba a punto de enfrentarse a una tragedia que exigiría venganza y justicia. La falta de intervención y la elección impuesta al levita se convierten en elementos centrales de esta inquietante historia, que expone la quiebra moral y espiritual de una nación al borde de la decadencia. Al amanecer, el levita se enfrenta a la escena más trágica y aterradora de su vida. La concubina está muerta, arrojado contra la puerta de la casa del anciano, víctima de un sufrimiento indescriptible durante la noche. La visión de su cuerpo sin vida y mutilado es un golpe devastador para el levita, quien, vencido por el dolor y la ira, no puede permanecer en silencio ante la brutalidad que sufrió su esposa. La muerte de la concubina no es solo un final trágico para una vida inocente, sino también el catalizador de una respuesta que marcará profundamente la historia de Israel. En un acto de venganza y como grito de justicia, el levita toma una decisión impensable, pero llena de simbolismo. Él corta el cuerpo de la concubina en 12 pedazos. Luego, cada parte del cuerpo de la mujer es enviada a 12 tribus de Israel con un mensaje claro y horrible sobre lo sucedido en Gabá. El acto de cortar el cuerpo no es solo una demostración de dolor, sino un sacrificio final de exposición pública, cuyo objetivo es conmocionar a las tribus de Israel y alertarlas sobre la gravedad de lo sucedido. Este gesto de violencia post-mortem es a la vez un llamado a la justicia y un grito de rebelión contra la crueldad y la falta de acción frente al mal que se apoderó de Gibeá. El levita, al hacer esto, desencadena una reacción en cadena entre las tribus de Israel. El pueblo se ve obligado a afrontar la monstruosidad de la violencia y la impunidad, y el grito de venganza resuena en todas las tribus. El sacrificio final de la concubina, incluso en su muerte, se convierte en el punto de partida de una guerra sangrienta y un ciclo de destrucción que llevaría a Israel a enfrentar sus propios fracasos morales y espirituales. El envío de partes del cuerpo de la concubina a las tribus de Israel provoca una ola de horror e indignación sin precedentes. Hacia tribus de Israel están profundamente conmocionados y, en respuesta, una unidad inusual se forma entre ellos, con el propósito de castigar a los responsables de la brutalidad ocurrida en Gabá. El levita, al exponer de manera tan escandalosa el crimen cometido contra su concubina, enciende una llama de justicia que rápidamente se extiende por toda la nación, provocando una revuelta colectiva contra la tribu de Benjamín, que, al fin y al cabo, albergaba a los responsables del hecho. La situación pronto se convierte en una guerra civil. Como 11 tribus de Israel, unirse contra la tribu de Benjamín, con el objetivo de destruir a los que perpetraron el crimen. La guerra no es solo una lucha física, sino también una batalla moral y espiritual. Las tribus se enfrentan a una elección difícil, en vengar la muerte de una mujer, sin ignorar la gravedad de sus propias acciones y fracasos como nación. El enfrentamiento es brutal e implacable, y ambos bandos sufren grandes pérdidas. La guerra civil desemboca en una espiral de violencia que hace que incluso las tribus más unidas cuestionen los límites de la justicia y la venganza. Durante el día de batalla, miles de vidas son perdidas, tanto entre los israelitas
como entre los benjamitas. La destrucción es enorme y la tierra de Benjamín está devastada. Aunque la tribu de Benjamín se defendió con gran valentía, el peso de la culpa por el crimen cometido es insoportable, y la guerra culmina con la destrucción casi total de la tribu. La supervivencia de Benjamín se convierte en una cuestión desgarradora, y las tribus de Israel, al final de la batalla, se enfrentan a una profunda reflexión sobre el coste de su venganza. Como consecuencias de la guerra son duros y duraderos. Además de la pérdida de vidas, la cohesión de las tribus de Israel se tambalea, y la búsqueda de justicia se mezcla con el pesar y el dolor por el precio pagado. La tragedia que comenzó con un acto de violencia en Gabá termina desgarrando la unidad de Israel, sacando a la superficie las complejas cuestiones de la justicia, el perdón y la difícil línea entre la moral y la venganza. El libro de Jueces nos deja con lecciones profundas y a menudo incómodas que hablan directamente de la naturaleza humana, las decisiones que tomamos y las consecuencias que inevitablemente enfrentamos. Cada una de las situaciones descritas en el libro trae reflexiones que son relevantes hasta el día de hoy. Lección 1. En falta de responsabilidad en Israel. La ausencia de responsabilidad y liderazgo es una de las principales causas de las desastrosas decisiones que siguen, cuando cada persona hace lo que le parece correcto a sus propios ojos, sin consultar a Dios ni tener un liderazgo moral fuerte, sobreviene el caos. La falta de un líder justo que guíe al pueblo según los principios de Dios hace que las tribus sean vulnerables a comportamientos destructivos, como vimos en Gibeá. La ausencia de responsabilidad colectiva conlleva consecuencias que afectan a todos. Lección 2. Trate a cada persona como una imagen de Dios. La historia de la concubina de Gabá nos recuerda la importancia de tratar a cada persona con dignidad y respeto, reconociendo que cada uno está hecho a imagen de Dios. Cuando perdemos de vista la dignidad humana, el resultado es la deshumanización y el trato brutal de los demás. El abuso sufrido por la concubina refleja la falta de empatía y respeto por la vida y el valor intrínseco de cada ser humano. Lección 3. El peligro de alejarse de Dios. Una de las mayores lecciones que nos enseña el libro de Jueces es el peligro de alejarse de Dios. Cuando el pueblo de Israel se distanció de Dios, la consecuencia fue el caos y la violencia. La separación de Dios debilita el carácter y conduce a comportamientos impensables, como la tragedia de Gibeá. El desapego de Dios abre la puerta a acciones inmorales y decisiones equivocadas, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Lección 4. Consecuencias de las malas decisiones. Como malas decisiones, Él tiene consecuencias inevitables. Como vimos con la guerra civil entre las tribus de Israel y Benjamín, el levita tomó una decisión equivocada al entregar a su concubina a la turba violenta, y las repercusiones de su decisión fueron inmensurables. Aunque no podemos controlar las consecuencias de nuestras acciones, es fundamental comprender que las elecciones tienen un impacto directo en nuestras vidas y las de los demás. Lección 5. En la gracia de Dios, incluso en las malas decisiones, a pesar de los fracasos humanos y las decisiones desastrosas, Dios todavía ofrece su gracia y misericordia, incluso después de la destrucción casi total de la tribu de Benjamín. Dios proporciona una manera de restaurar a los benjamitas al revelar su compasión y mostrando que incluso en nuestros fracasos, la restauración y el perdón son posibles. La historia de Benjamín nos enseña que a pesar de las consecuencias de las malas decisiones, Dios puede traer sanidad y renovación. Cuando acudimos a Él, estas lecciones nos desafían a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con Dios y los demás. El libro de Jueces, a pesar de su contenido oscuro, nos enseña sobre la importancia de responsabilidad, dignidad, cercanía a Dios y las consecuencias inevitables de nuestras acciones. Después de la devastadora guerra civil, la tribu de Benjamín está al borde de la extinción. Las 11 tribus de Israel, al darse cuenta del alcance de la destrucción, enfrentan un dilema moral y práctico. ¿Cómo restaurar la tribu de Benjamín sin comprometer la justicia y el arrepentimiento? Casi aniquilación de la tribu deja a Israel con un problema urgente. Benjamín necesita ser repoblado, pero no hay suficientes mujeres
para los hombres supervivientes. El escenario de una nación dividida y sangrienta ahora es más complejo, ya que las tribus se enfrentan a una decisión difícil que requerirá más sacrificios y, posiblemente, más errores. La solución que encuentran las tribus de Israel para solucionar el dilema matrimonial es, en sí mismo, un reflejo de malas decisiones sucesivas. Las tribus de Israel, en su intento de repoblar a Benjamín, se dirigen a la ciudad de Jabes de Gilead, que no se unió a la guerra contra Benjamín. Las tribus deciden secuestrar a las hijas de Jabes de plomo y ofrécelas a los hombres de Benjamín por esposas. Este acto de robo y matrimonios forzados es un intento de resolver el problema rápidamente, pero está lejos de ser una solución moralmente justa. Las mujeres son arrancadas de sus hogares, privadas de sus opciones y obligadas a aceptar el destino del matrimonio sin consentimiento, un reflejo de cómo el ciclo de malas decisiones continúa desarrollándose en Israel. Aunque esta medida resuelve temporalmente el problema de la falta de mujeres para Benjamín, crea aún más complicaciones. El error de secuestrar a las mujeres de Jabes de Gilead genera una ola de indignación en Israel, especialmente cuando los líderes tribales comienzan a cuestionar la legitimidad y moralidad de sus acciones. Lo que debería ser una solución acaba convirtiéndose en un error, más que profundiza el abismo moral en el que se encuentra Israel. Este último episodio revela el costo de las malas decisiones y cómo las soluciones apresuradas a problemas creados por decisiones equivocadas pueden generar nuevas complicaciones, en lugar de resolver la situación de una manera justa y piadosa. Las tribus de Israel continúan a actuar de manera apresurada y desordenada, sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. La restauración de Benjamín termina siendo una solución más basada en la violencia y la violación de la dignidad humana, lo que refleja la falta de verdadera sabiduría y discernimiento entre las tribus. Estos eventos ilustran cómo tratar de corregir los errores con más errores puede resultar en un ciclo de destrucción que aleja a las personas de Dios y de la verdadera justicia. Las tribus de Israel, que deberían ser ejemplos de moralidad y liderazgo, se encuentran inmersas en un mar de decisiones equivocadas, donde cada intento de resolución parece no hacer más que profundizar la crisis que ellas mismas crearon. El libro de Jueces ofrece una narrativa profundamente oscura sobre el ciclo de decisiones equivocadas que se perpetúan en Israel. Cada acción de las tribus parece desencadenar una serie de lecciones que conducen a nuevas tragedias, creando una espiral de destrucción y desolación. A lo largo de Jueces, vemos cómo malas decisiones no solo afectan a los directamente involucrados, sino que también repercuten en toda la nación, provocando divisiones, muertes y pérdida de identidad. Este ciclo continuo de errores refleja la fragilidad humana ante la ausencia de guía divina y un liderazgo justo. Una de las lecciones clave de Jueces es la falta de liderazgo sólido en Israel. El último versículo del libro: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sirve como un poderoso reflexión de la situación caótica que vive la gente. La ausencia de un líder central que guiaba al pueblo según los principios de Dios resultó en una sociedad fragmentada, donde la moral y la ética se decidían individualmente, sin unidad ni compromiso alguno con la justicia divina. La falta de un rey representa, por tanto, no solo la falta de un gobernante humano, sino también la ausencia de un liderazgo espiritual que apunte a la verdadera justicia. Al reflexionar en el libro de Jueces, tenemos el desafío de mirar nuestras propias vidas y las elecciones que hacemos. El ciclo de errores de Israel nos recuerda la importancia de responsabilidad personal. Al igual que el pueblo de Israel, a menudo tomamos decisiones basadas en lo que creemos que es correcto, sin considerar las consecuencias más amplias o sin buscar el guía divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto que nuestras elecciones pueden tener, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. La historia de Jueces es, en definitiva, una invitación para tomar decisiones más conscientes y responsables, reconociendo que nuestras acciones tienen peso y consecuencia.
Verdadera sabiduría no proviene de hacer lo que nos parece bien a nuestros propios ojos, sino de buscar la guía de Dios y someternos a su voluntad, confiando en que Él es el único que puede guiarnos por caminos de justicia y paz. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estas reflexiones tocaron tu corazón. Y espero que estas lecciones de Jueces te hayan inspirado algo profundo. Suscríbete al canal para más contenido como este, donde exploramos historias poderosas y aprendemos del pasado para vivir más conscientemente en el presente. Nos vemos en el próximo video.